TV Producciones presenta Volando con. Hola, muy buena tarde. Italia, 3:02 de la tarde. Hora uruguaya serán las 10:03. Las 10 de la mañana, hora de Uruguay. Hoy tengo mi primer entrevistado de Uruguay. Es la primera entrevista que hago de una persona uruguaya. Es una entrevista que es muy importante porque hoy vamos a contar un poquito de la historia, de una historia que sucedió hace, dentro de poco, cumple 52 años. ¿Y quién mejor para que nos comente la historia? Porque las tiene entre sus manos, porque las cuida día a día, porque se las enseña al mundo día a día. Y esta persona que yo tengo hoy, que es un placer para mí tenerlo en Volando con, es el señor George Townsend, director y fundador de Museo Andes 1972. Museo Andes 1972, quizás a muchas personas jóvenes no les suene el nombre Museo Andes, pero sí, muchas personas que tenemos ya una cierta edad sabemos quién es Museo Andes 1972. En Museo Andes 1972 tenemos toda la historia completa de un grupo de 45 personas que salieron en un vuelo, entre ellos un equipo de rugby de Uruguay hacia Chile, donde lamentablemente hubo una equivocación fatal o un error humano, diríamoslo de esta forma, de el piloto, de cruzar una cordillera donde realmente aún no debía haberla cruzado, y de volar en unas condiciones climatológicas que realmente tampoco tendría que haberla, que tampoco tendría que haber penetrado dentro de esa condición climatológica, porque aunque fuera un Fire Chill y aunque tuviera su instrumentación adecuada como para penetrarlo, no ayudaba demasiado lo que era la altitud para ese tipo de aeronave. Hoy tengo al señor George Townsend, director fundador de Museo Andes 1972, y es la persona que nos va a contar la historia completa de todo lo que tenemos en el museo, de todo lo que sucede en el museo. Pienso que es la mejor persona en que nos comente esto. Señor George, gracias antes que nada. George, buen día Aldo. Por haber aceptado nuestra invitación y haber estado con nosotros.
aunque usted no es piloto, pero usted hoy toma el puesto de comandante, yo paso a puesto de primer oficial, hoy yo soy su ayudante. Usted canta. Muy bien, muy bien. Sí, sabemos de tus vocaciones y tu profesionalismo aeronáutico y lo apreciamos mucho. Y bueno, como instructor de vuelo que eres, igual que mi hijo, ¿no? Mi hijo también es, mi hijo menor es piloto no de Boeing 737, ¿no? Sino de Airbus 320 y 321. Y instructor de vuelo y investigador incluso de accidentes aéreos en Estados Unidos. Un gusto estar en contacto contigo. Espero que un día, disculpe señor George, espero que un día le extienda una invitación a su hijo para tener un programa conmigo. Con mucho gusto. Básicamente el museo surge ante la ausencia de acciones, ¿no? O sea, uno siempre veía que la historia de la tragedia / milagro en los Andes era conocida en el mundo entero, nos ubicaba en el mapa más que el fútbol, ¿no? O sea que éramos conocidos y viendo la conveniencia de que esa herramienta pedagógica que nosotros le veíamos a la historia misma como apoyo a personas en situaciones críticas, siempre preguntando cuándo íbamos a tener el museo. Y bueno, pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, y al no haber voluntad, no, pero no haber convicción, no haber interés de hacer un museo, yo le propuse hacerlo. Y bueno, aquí que cuando uno arranca un proyecto de estos, lo arranca con un objetivo dado. En mi momento fue el de justicia, ¿no? Porque esta historia siempre fue conocida como el Viven en español, o el libro Tabú en italiano, o Alive en inglés, y 20 y tantos idiomas adicionalmente. Y siempre eso hablando del lado de los sobrevivientes, no así de las, como tú bien dijiste al principio, de las 45 personas a bordo. Aquí no tratamos de destacar a nadie ni tampoco culpar a nadie. Porque de hecho no se puede, porque no sabemos absolutamente nada. El avión era nuevo, tenía 792 horas de uso. Era un Fairchild FH227, fabricado bajo licencia Fokker en Hagerstown, Estados Unidos. Y como era un avión militar, no tenía caja negra. Entonces no tenemos ni siquiera certidumbre dónde impactó el avión. El avión muestra dos hélices que están, digamos, que están desperdigadas por ahí. Una de ellas está embanderada, o sea que el avión reaccionó ante la aceleración abrupta de las turbinas, y ni siquiera sabemos si es la izquierda o la derecha. O sea, hay muchísimas dudas, y por lo cual, digamos, optamos no señalar a nadie como responsable, ¿no? Obviamente hubo una confusión a nuestro criterio. La confusión se basa en el hecho que Chile en aquella época estaba absolutamente quebrada y no funcionaba aparentemente el VOR, no había radar, que de hecho se instala 4 años después, por lo cual al cruzar el paso Planchón, el piloto anuncia, y eso es lo destacable. Pero primero lo destacable es que él interrumpe el vuelo, espera horas y horas en Mendoza. No se dan las condiciones adecuadas para cruzar los Andes, y ahí tengo que hacer un paréntesis, Aldo, porque muchos europeos no perciben o no conocen, que tú quizás como venezolano sí, lo que son los Andes, ¿no? O sea, los franceses están muy orgullosos con su Mont Blanc de 4.800 metros, y es la altura promedio de los Andes en esa zona. Los Andes de norte a sur tienen 110 picos por encima de 6.000 metros, ¿ok? Y eso es algo que no trasciende en las escuelas a veces en Europa Central. Entonces, cruzar los Andes... Discúlpeme, señor George, los Andes es una montaña tan grande
que nace en Venezuela y termina en Chile. Sí, sí. Por eso sí, sí, es algo sudamericano, ¿no? En Sudamérica, en los Andes tenemos 110 picos por encima de los 6.000 metros, ¿no? O sea, Claro. como dicen los yanquis, es remarkable. Entonces, aparentemente el piloto incurre, que ni siquiera era el comandante, sino era el copiloto, por tener más horas de vuelo seguramente y por ser más veterano, incurre en una confusión. Él anuncia a 15:32, habiendo calculado que iba a demorar 24 minutos desde Malargüe a Curicó, y pide permiso para virar curso 004, que es el curso que tenía que tomar sobre Curicó, pero lo toma antes, en un día nublado, o sea, sin visibilidad. Y ahí está la confusión. A nuestro juicio, lo que ocurrió fue que él confunde la longitud del vuelo, que eran 24 minutos con la hora, porque él pide virar a las 15:24 y no a las 15:32, como ya le había anunciado a Curicó. Pero dejando eso de lado, el museo lo que recoge, el espíritu que recoge, es no solo el valor de esta historia desde el punto de vista de la sobrevivencia, sino también cómo un grupo como tú y yo, que no nos conocíamos hasta antes de esta entrevista, como personas, ¿no? Porque hay un poco una confusión. La gente piensa que el avión estaba completo con 45 personas que eran pertenecientes a una especie de patota de amigos. 45 personas, 5 tripulantes, 15 jugadores de rugby, y el resto de las personas eran totalmente desconocidas. O por lo menos no sabían. Por ejemplo, el famoso abrazo de Coche Inciarte con Canessa, ¿no? Imagínate que ellos cayeron como tú estás vestido hoy, ¿no? En ese sentido, yo hoy estoy mejor preparado porque tengo un pullover para menos 30 grados, y Coche Inciarte se abraza a Canessa, ¿no? Muertos de frío, ¿no? ¿Y cuál fue el primer diálogo? ¿Cómo te llamas? Esa pregunta. Y eso te demuestra que nosotros, independientemente de nuestra edad, de nuestro color de piel, de nuestro género, de nuestra lengua, de nuestra religión, etc., si nosotros compartiéramos o compartimos un objetivo en común, lo vamos a lograr. Y eso es el producto, entre comillas, que queremos vender a través del museo, especialmente a la gente joven. En el caso de esta gente, el objetivo era: al oeste queda Chile, necesitamos estar en casa antes de Nochebuena. ¿Por qué esa necesidad? Porque ellos sabían por la pequeña radio que la búsqueda había sido de los cadáveres. Imagínate si yo hablara de ti en forma de cadáver, ¿no? La búsqueda de los cadáveres fue pospuesta de octubre hasta finales de febrero por razones climáticas. Al octavo día cancelamos la búsqueda y la hacemos pública el día 10. Por ejemplo, los australianos buscaron el todavía desaparecido MH370, lo buscaron 1096 días y invirtieron $156 millones. Algo entre 1096 días y 8 hubiera sido quizás adecuado o más adecuado, o digamos menos inadecuado. Pero tampoco podemos ser muy críticos con eso, porque las estadísticas no estaban de su lado. O sea, había habido 29, hay una cifra ahí que se discute si eran 32 o 29 accidentes antes en los Andes, y sin sobrevivientes. Y bueno, en mi caso personal, cuando yo tenía 9 años, mi padrino y su esposa fallecen en el vuelo de LAN Chile, el vuelo 107 de LAN Chile, en el Cajón del Maipo, cerca de Santiago. Y yo desde los 9 años sabía que de un viaje, de un accidente de aviación, vuelven 2 bolsas de arpillera y no necesariamente 2 personas. Entonces, en ese contexto, queremos recoger a través del museo las dos partes, ¿no? La tragedia y el milagro. Y queremos también darle una herramienta a la gente joven y no tan joven de sentirse identificada su propia historia, su propio futuro
con esto, ¿sí? Con este episodio histórico. Señor George, usted representa a 45 personas. ¿Ya? Y digo que usted representa a 45 personas, de las cuales ya muchos no están y pocos quedan. Y esa representación suya está dentro de esa puerta. Al pasar esa puerta ya es representación de esas 45 personas. Uh-huh. Una de las cosas que más me tocó un poquito el corazón cuando lo vi fue la estructura, porque este tipo de estructura es muy similar a la que tenemos aquí en Italia. ¿A qué estructura te refieres? No, la fachada, digo la fachada. Ah, sí, sí. Es muy similar a la que tenemos aquí en Italia. Para los que no saben, el Museo Andes 1972 está ubicado en Uruguay. Y el señor George, de tantas personas, porque a él le gustaba viajar mucho cuando era joven, y muchas personas le decían a usted que le contara a usted la historia de lo que había sucedido. Uh-huh. Así es como empieza a usted a nacerle lo que es la idea de llevar a cabo el museo adelante. Es Ahora, una de las... Sí. No, una de las componentes era esa, pero básicamente como conocedor de cuando desaparece un avión y hay dudas, incertidumbres, contradicciones, malas informaciones, yo siempre sentí mucha empatía por la familia de los familiares de los que estaban a bordo del avión. Y un poco, como ya dije al principio, el concepto de justicia, ¿no? Porque todo el mundo conoce la historia a través de Viven, Alive, Tabú, Le Survivant, Überleben, Vivre, segunda lengua, pero nadie hablaba de los que no volvieron. Y ahí un poco me sentí en la motivación de hacer algo que pusiera o mantuviera la imagen de Uruguay. Yo trabajé mucho fuera de Uruguay, hasta sigo trabajando, trabajé mucho en Venezuela, por ejemplo, tu patria. Participo en exposiciones de mi empresa en todo el mundo, y vi que uno de los regalos más aceptados, no, ¿cómo te puedo decir? Que más feedback me generaron, ¿no? Yo no me refiero a la lapicera o a la remera o el t-shirt o lo que sea. Una de las cosas que más feedback causaron fue cuando yo empecé a regalar el libro Viven, como diciendo, soy uruguayo, ¿no? O sea, un tema de identidad nacional. Y en el mundo, salvo en Italia un poco, o en España, que se nos conoce por el fútbol, en el mundo se nos conoce por la tragedia Milagro en los Andes. Ahí pusiste una foto interesante, ya hablando de la construcción, que es una construcción de 1840 más o menos, pero donde estás sentado tú, o sea, ese no sé si... Claro, la parte arriba, atrás tuyo, es un plano inclinado que corresponde a lo que fue un techo en la época de la colonia de Montevideo. Esa parte es la tercera construcción más antigua en pie en Montevideo y está complementada a una segunda etapa que estaría arriba mío, ¿no? En la foto, en la imagen. La segunda etapa está hecha con ladrillos de campo, le decimos en Uruguay, o sea, artesanales, asentados en barro. No sé si ustedes llegan a percibir eso. O sea, tenemos partes del edificio que son muy antiguas, que tienen que ver con la historia misma, y esta construcción, yo soy sexta generación en Uruguay, esta construcción era de mi tatarabuelo, Manuel Bastos, de la ciudad de Amarante, Portugal. ¿No? Entonces, aprovechamos un edificio histórico, honestamente, porque yo no conseguía otro del tamaño y a un costo razonable, y tuve la amabilidad, el apoyo desde el primer momento de un tío que, bueno,
Lamentablemente ya nos dejó, pero con sus 86 años me apoyó como si fuera un adolescente entusiasmado, y realmente le debo en gran parte la existencia del museo a su benevolencia de no cobrarme un año de alquiler, y después como le gustó el público que venía de todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos visitantes de mínimo 12, máximo histórico fueron 30 naciones por día. Imagínense. Y eso hace que un poco el museo se transformó en una especie de embajada, ¿no? También a través de una historia. Pero también el museo tiene su interés. Hay muchas anécdotas, ¿no? De cosas que fueron en este edificio. Una que me causa siempre simpatía es cuando en la inauguración estuvo el entonces embajador de Grecia. Tú sabes que Uruguay y Grecia tenemos un problema en común, que es que nuestras banderas, cuando no hay viento, lucen iguales. Entonces, eso da para muchas confusiones, desde las Naciones Unidas hasta barcos que entran, por ejemplo, en Hamburgo, que se le toca el himno nacional. Entonces, cada vez que venía un barco, que hay muy pocos, pero venían barcos uruguayos de carga, cuando no había ni WhatsApp ni mensajes electrónicos, le tocaban el himno griego a los uruguayos, ¿no? Pero este hombre me preguntaba sobre la historia del edificio. Le dije, mira, esta historia, este edificio, esta pared, es toda una pared nuestra que está hecha con las rocas que fueron de la muralla de Montevideo. Esta parte es muy antigua, le digo, es la tercera construcción más antigua en pie de Montevideo. Sí, y el hombre entusiasmado me pregunta, ¿y de cuándo es? Y le digo, de 1729. Y el tipo me mira con cara de esa, ¿no? Me dice, pero no es una construcción nueva. Y la verdad que me sentí tan herido en mi amor propio, en mi amor por la patria mío, que me acuerdo que mi respuesta no fue nada diplomática, ¿no? Yo le dije, por lo menos tenemos ventanas. O sea, como las construcciones griegas no tienen ventanas, dije, por lo menos nuestro tiene ventanas. Pero chistes a un lado. Pero antes de llegar aquí, antes de llegar a Museo Andes, yo quiero que usted me hable a mí de el Tajamar de Carrasco. Sí, bueno, yo busqué, gracias por acordarme esa linda etapa, se acercaba la fecha de los 40 años de la tragedia y nadie iba a hacer nada, y yo buscaba, así con un ojo, no con los dos, ¿no? Buscaba dónde podíamos hacer un museo. Y el Tajamar surge, que justo es una construcción muy clásica, muy antigua del Carrasco, o sea, muy antigua, ya sabes que en Uruguay no hay nada muy antiguo, pero era muy históricamente ligada al barrio de Carrasco, y se había reabierto un quincho. ¿Cómo le dicen ustedes en Venezuela el quincho que está hecho con paja, el techo con paja? Ajá, sí. Una galería con techo de paja, creo que no debe existir en todo el mundo. Y tenía una cafetería recién inaugurada, y bueno, llevé a mi hija a tomar el té, y me gustó el esfuerzo, pero éramos la única mesa, un día miércoles a las 5 de la tarde, ¿no? El 5 o'clock tea, y no había nadie. Entonces me dio pena, ¿no? Tanto esfuerzo para tan poca gente. Y al día siguiente un amigo, compañero de clase, me llama, che, tenemos que visitar, tenemos que vernos, vamos a comer mañana, te invito a una pizza en tal lado. No, digo, ¿sabes una cosa? Vamos a tomar un café en tal lado, porque es nuevo y hay que apoyarlo. Y bueno, y fui con mi amigo, y otra vez, éramos la única mesa. Y ahí le pregunto al mozo, perdón, ¿puedo hablar con la gerenta o el gerente del lugar? Y él estaba asustadísimo, pensaba que yo iba hacer alguna queja de mala atención o algo. Digo, no, es un tema, una propuesta que quiero hacerlo. Entonces ahí surgió, y bueno, la encargada me facilitó ¿cómo es? La idea, o sea, le gustó el proyecto. Dice, mira, yo tengo que consultar con la dueña, que viene el sábado de Estados Unidos. Es digamos, si bien nació en Uruguay, pero vive en Kansas. Y bueno, entonces yo lo único que tenía, Aldo, era una maqueta del avión, que tuvimos que hacerla casera, porque no sé si sabes, del FH227 no hay modelos comprables, hasta ahora va a haber uno, pero recién en aquella época tuvimos que comprar 2 Fokkers para de 2
hacer uno, ¿no? Porque las aspas que eran cuadradas las tuvimos que redondear y cosas por el estilo, y alargar el fuselaje en 1,83 m. Entonces, y bueno, yo no tenía nada hecho, y cuando yo llego a mi casa, después de haber estado tomando el café ahí, me llama la señora y dice, mira, la señora viene el sábado a las 11, está acá en el Tajamar y quiere tener una entrevista con usted. Y yo no sabía qué decir, porque yo no tenía ningún museo armado. Y bueno, tenemos una entrevista, yo le pido ayuda a uno de los sobrevivientes, porque yo había, ¿cómo te puedo decir? Había, el doctor Canessa. sí, no estaba Cochinciarte, no estaba Nando Parrado, llamo a Roberto Canessa, un gran amigo, y bueno, Canessa tiene la bondad, sin que yo le haya pedido de ir, o sea, le pedí ir, pero lleva el bolso con sus cosas, las que él trajo de la cordillera, los zapatos, y el pantalón, y el pullover, y el cinto, y todas esas cosas. Y la mujer estaba entusiasmadísima y me da, estamos, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que era el 8 de agosto, y me dice, llama a su secretaria, ahí está, llama a su secretaria y le dice, bueno, ¿qué le podemos hacer? Vamos a sacar la exposición de Marilyn Monroe, vamos a poner la de fulano, la postergamos para diciembre, le damos del 22 de agosto al 23 de septiembre a disposición del salón, el salón de exposición. Ay, mamá, eso pasa por mentiroso, me dije yo a mí mismo. Yo no tenía nada hecho salvo el modelito, nada, ni una vitrina, nada, ni un cartel, nada. Aldo, fueron 2 semanas, creo que no dormí. O sea, con todos los problemas que te imaginas que se pueden surgir de un implemento tan rápido. Y bueno, surgió bien. Fue una muestra linda, inaugurada con muchos sobrevivientes y familiares de los que no volvieron, pero después no vino nadie. O sea, fue un fracaso rotundo. Y bueno, ya tenía toda esa plata invertida en cartelería, en vitrinas y cosas. Entonces decidí llevarla a Punta del Este, que es aquí nuestro Saint-Tropez o nuestro Ibiza. Y ahí estuvimos 2 semanas en el Conrad, que es el lugar para ese tipo de cosas. Y si no fue mal en el Tajamar, no fue peor en Punta del Este en temporada, con todos los costos fijos, imagínate, alquiler y cosas, y personal. Y bueno, insistí una vez más en una muestra por ahí, cerca de Punta del Este, y fue peor todavía. Entonces dije, no, esto hay que trabajarlo, aquí hay algo que falla. Aquí esta historia no está llegándole a los uruguayos, y ahí empecé a buscar ese lugar. Y bueno, mi tío que tenía este inmueble abandonado, porque la coyuntura de la Ciudad Vieja en aquella época no estaba muy a favor, y bueno, me dijo, mira, ¿qué tal si el primer sponsor de tu museo soy yo? Una persona entrada en edad como tu mamá, ¿no? O sea, estamos hablando de ese nivel etario. Y bueno, gracias a él hicimos el museo, muy humildemente, y bueno, lentamente tuvimos mayor y mayor visitantes, que tornó no viable, ¿no? Porque el gran empuje hacia arriba lo tuvimos en enero y febrero de este año, cuando la película entra en Netflix, o sea, entre comillas, gratuito. Ahí el uruguayo que venía, antes de la pandemia, venía un uruguayo por semana. Después de la pandemia, no me preguntes por qué, venían uno por día, y de golpe tuvimos 166 a 200 personas de Uruguay por día, que ahora eso por suerte calmó, y volvemos a las cifras de antes, donde puedes darle más atención. Pero no te olvides, primero, las personas que van a un museo son un nivel intelectual determinado, no necesariamente sociológico o económico, sino intelectual determinado. Segundo, esta historia convoca a personas, en gran mayoría, yo diría un 60%, personas que tuvieron su propia cordillera que cruzar, llámese accidentes de autos, llámese desde amputación de miembros, quemaduras en el 70% del cuerpo, accidente de aviación, naufragios, etcétera, desaparecidos. Y de ahí que yo pensaba que era
personas que venían iban a ser uruguayas nacidas antes del año 72, nos topamos con la realidad de que las personas que venían eran del extranjero y menores o de edad promedio 25 años, cosa que nos llamó muchísimo la atención. Y muchas de esas personas, como ya dije, con sus propios dramas, y que en vez de quedarse los 45 minutos, yo había hecho el layout para que una persona quede 45 minutos, se quedaban hasta 3-4 horas dentro del museo, ¿no? Leían hasta las instrucciones del dispensador de jabón del baño, ¿me entiendes? O sea, personas que muy meticulosamente venían con preguntas muy interesantes, por lo cual te dabas cuenta que en el fondo lo que ellos hacían era comparar su propia tragedia con esta, ¿no? Y bueno, y eso la gente nos pregunta, ¿por qué abriste el museo? Yo creo que la pregunta más, después de esos 2 años de pandemia que fueron, no sé, a ti como piloto te ha afectado muchísimo eso también, ¿no? El turismo fue lo que más sufrió, el rubro que más sufrió, y nosotros dentro del turismo, los museos, fue patético. La gente siempre me pregunta por qué hiciste el museo, y yo digo, pregúntame mejor por qué no lo he cerrado, ¿no? Y cuando tú ves que de a poquito las familias nos están donando las piezas de sus hijos o hermanos desaparecidos en el accidente de los Andes, te das cuenta que hemos generado un lugar de peregrinación casi, ¿no? O sea, no quiero exagerar, pero es un poco ese perfil el que tenemos. Yo soy técnico, si tú, igual que tú harías, como si tú miras alrededor del museo, ves mucho kilocalorías, velocidad de viento, Bernoulli, ves mucha cosa técnica, pero hemos descubierto que te toca el alma esta historia, ¿no? Ya. Señor George, usted fue al Valle de las Lágrimas en el año 2010. Afirmativo, sí. ¿Qué lo llevó a usted? Eso fue en honor a la verdad. Roberto Canessa me llama y me dice, ¿querés ir conmigo al Valle de las Lágrimas? Y como yo había tenido justo una intervención al corazón 1 año y poco antes, tenía mis dudas. Le dije, le voy a preguntar a mi señora. Entonces le pregunto a mi señora y si ella tendría algún impedimento para que yo fuera. Obviamente ella no iba a ir. Entonces fue algo relativamente cómico que me dice, bueno, vas a estar con un cardiólogo que te acompaña, y si te llegaras a morir ahí vas a estar en un lugar que siempre quisiste conocer. Fue muy pragmático, ¿no?, el comentario. Y bueno, fue una linda experiencia. Uno llora aunque no quisiera, porque ahí te das recién cuenta de la magnitud del entorno, cosa que está muy bien lograda en la última película, que si bien es película y no es documental, pero está muy bien documentado el hecho como cuando filman con los drones el valle y te transmiten la escala real, que es muy difícil de transmitir eso. Yo me acuerdo cuando empezamos con la idea del museo, yo quería que se supiera esas 3 cosas: el lento pasaje del tiempo, ¿no? Eso lo logramos bastante bien con una línea del tiempo a la cual tú tienes que caminar a lo largo de 9,60 metros y ves día por día lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el Valle de las Lágrimas y lo que pasa en Uruguay, con alguna foto, para que la gente perciba que 72 días son 72 días. El tema del frío, que nosotros, el primer anhelo que siempre tuve fue tener un túnel de viento para que tú entres y puedas experimentar lo que significa estar como estás tú ahora,
vestido a menos 30 grados con velocidad de aire variable de 10, 20, 30 kilómetros por hora. Y la escala, la dimensión, eso fue muy difícil, porque cualquier foto, por ejemplo, ahora la foto que estamos viendo, de la cual está detrás nuestro, que es la foto del valle, no te transmite nada, ¿no? Pero si yo te digo que no sé cómo puedo yo ahora señalar aquí algo, pero no creo que salga, ¿no? No sale mi mouse ahí. La distancia entre el fuselaje y la cola del avión eran 3 kilómetros, y 3 kilómetros es ahora más o menos, mirando el valle, lo que queda ni siquiera entre... A ver, acércate a tu derecha, muévete a tu derecha, ahí va. Un minuto, quédate ahí. Esta distancia entre nuestras cabezas, atrás tuyo, son 3 kilómetros, ¿ok? O sea, eso ya puedes volver a normal. Entonces, es inmenso. Eso es inmenso. Es muy grande. Entonces, cuando yo dije, vamos a hacer una maqueta. Entonces, para hacer una maqueta dije, bueno, para que gente de mi edad pueda ver el avión, tendría que tener el diámetro de lo que es el canuto de un bolígrafo, ¿no? El tubito de la tinta, que son menos de 3 milímetros de diámetro, pero una longitud aproximada de 8 milímetros. Si esa es la escala, la maqueta del Valle de las Lágrimas tendría que tener 28 metros por 3 metros 60. Y te digo nomás que nuestro museo tiene 25 metros de profundidad, o sea, era imposible. Solo para que tú veas y para que el público entienda la magnitud de ese lugar. ¿Sí? Es muy grande. Y bueno, eso en la nueva película se logra transmitir bastante bien. Bastante bien. Entonces nace la idea de transmitir sensaciones, o sea, el tamaño, la magnitud, el pasaje del tiempo, la temperatura, y siempre seguimos en esa línea, ¿no? De procurar mejorar un poquito. Señor George, cuando usted estuvo en el Valle de las Lágrimas, aún quedaban restos esparcidos de la aeronave. No están así. Ojo que eso puede llevar a confusión. Lo que quedaba de la nave está dentro del glaciar. No te olvides que eso es un glaciar, lo que estamos viendo detrás nuestro. Y eso es muy dinámico, ¿no? Un glaciar tiene muchas fuerzas, tensiones internas. Pon, por ejemplo, ahora que hace calor en Italia, al té caliente, vas a ver que el cubito de hielo cruje, ¿no? Hace clac, clac, clac. Sí. Y tú me estás recibiendo bien, ¿no? Sí. Sí. Y esas tensiones hacen que las cosas que estén adentro del glaciar, no es que el avión está dentro de un cubito de hielo viajando en el tiempo. De hecho, el fuselaje estimamos que debe estar a 1 kilómetro del lugar donde estuvo en el momento que ellos estuvieron allá. Y bueno, y a veces surgen piezas que son, digamos, escupidas por el glaciar hacia afuera, son expulsadas por el glaciar y están, por supuesto, todavía en la ladera de uno de los lados están las hélices y ves pedazo de ala, y en el montículo que está al lado de la tumba hay todavía piezas del avión, por ejemplo, la ventana de emergencia y elementos parecidos, ¿no? Pistones del tren de aterrizaje, increíble. Parece como nuevos, o sea, es impresionante. Lo que más se degradó y lo que no existe más son todas las piezas de plástico, ¿no? Paradójicamente, la gente siempre sostiene que los plásticos duran tanto. Señor George, toda empresa, uno como director es el pilar, pero las empresas también funcionan grande a los pilares que tenemos alrededor, que son los que nos ayudan.
Y no, obviamente, y sin ellos era imposible, ¿no? Yo tengo un equipo. Pienso que esto es muy importante, el grupo de personas que lo apoyan a usted. Sí, no, sin ellos imposible. Tenemos un lindo equipo con una edad promedio aceptable, ¿no? Yo soy el que la estropea un poco la edad promedio, pero por suerte si mañana George Thompson no está, yo sé que Valentina, Mauro, las que pertenecieron al museo y seguimos en contacto, como ser Natalia, Henriette, Jessica en Francia, o sea, felizmente tenemos Agustín, tenemos mucha gente que está por fuera muy vinculada a nosotros, o sea que hay una continuidad. Yo no voy a quedar para semilla, ¿no? O sea, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra, entonces es un tema de prudencia, ¿no? O sea, somos depositarios de la confianza de demasiada gente que gracias a la existencia del museo ve que sus familiares siguen con vida. Y bueno, mira qué linda foto. Sí, eso fue el encuentro en Chile, con Sergio Catalán en el medio y don Sebastián Piñera, entonces. El presidente en ese entonces. Sí. Esa foto es muy bonita. Falta uno de ellos, por lo que veo. A ver, un segundito. Sí. Está Javier todavía, mira tú. Javier, el que está, no sé ahora cómo llamarlo, a mi derecha, el señor de lentes, cuya esposa falleció en la avalancha, ¿no? Él tenía 37 años cuando pasó esto, la esposa 34, fue muy importante ella como figura femenina, ¿no? Era una de las 5 damas y la única mujer sobreviviente hasta la noche de la avalancha, ¿no? La noche de la avalancha. Ahí, ahora, como muestran en la película. Ahí usted acaba de tocar algo que yo también quería tocarlo en este momento. Hemos hablado tanto de los hombres en el accidente, pero pienso que también a las mujeres le hemos dado como que un apartoncito y no se le ha tomado el grado de importancia que ellas también tuvieron. Aquí, por ejemplo, tenemos a la mamá de Nando y a la hermana de Nando. Sí. Sí, bueno, la señora Parrado, lamentablemente Eugenia, o Xenia, como se llamaba, era ucraniana, fallece en forma instantánea. Susi Parrado fallece al 8º día a consecuencia de sus heridas internas. Hay otras 2 damas también, una ya la mencioné, ¿no? La esposa Liliana Metrol, la esposa de él no era el médico del equipo de rugby. No, esa es la matrimonio. El doctor Nicola y su esposa fallecen en forma instantánea también. Exacto, porque él también estaba su esposa. Como tú bien dices, ¿no? Esta es una historia del sí, pero, ¿no? Mucha gente dice, esta es la historia de los rugbyistas en los Andes, en la tragedia de los Andes. Sí, pero de los 16 sobrevivientes, 5 eran rugbyistas. ¿Sí? Sobrevivieron porque eran todos hombres. Sí, pero estadísticamente las mujeres no estaban bien representadas, ¿no? Había solamente 5 damas en casi 50 personas. O sea, no llegaban al 10% del pasaje. Pero como la señora Metol la señora Metol jugó un rol muy importante, ¿no? De contención, de la figura materna, en cierta forma, de los muchachos, ¿no? Y hay que hacerle saber al público también que, por ejemplo, la mamá de Nando y la hermana de Nando, ellas entran como relleno de la aeronave, porque la aeronave tenía puestos vacíos
y aparte que era extremadamente económico el boleto aéreo. Claro, pero así muchas personas fueron, digamos, invitadas por amigos, como Moncho Saavedra, ¿no? Ramón Saavedra no conocía a nadie cuando de golpe se encuentra con la realidad, ¿no? Y así muchas personas, y por eso, digamos, es la historia del sí, pero, ¿no? 5 tripulantes, 15 jugadores, el resto personas desconocidas. Y eso hace que esta historia tenga ese tremendo valor, ¿no? O sea, gente común, con un objetivo en común, logra algo extraordinario, ¿no? Y eso ojalá muchos políticos lo aprendieran, ¿no? Porque creo que ahí está el manco de la humanidad. Sí. O sea, el conseguir o a generar objetivos en comunes allana el camino, ¿no? Sí. O sea, si tú dijeras algún día yo voy a generar volando con o Ben Internacional, eso no es un objetivo. Fue el objetivo cuando dijiste mañana arranco, ¿no? O sea, o en una semana comienzo con la primera entrevista o lo que sea. Entonces, de la misma forma que en cierta forma, cuando tú te transformaste en piloto de Boeing, no ibas caminando por Caracas mirando videos, sino que lo hiciste ya con un objetivo claro, ¿no? O sea, tal día comienzo tal cosa. Eso es lo que hace esta historia tan única, ¿no? Y en cuanto a las damas, por supuesto, tenemos ambas, las que estamos viendo ahora, a las dos, las tenemos en un lugar muy, muy digno. Y hay una tercera que, a mi juicio, en esa foto falta, que es la señora Graciela Parrado, que es la hermana mayor, que es la madre de aquel niño que era el destinatario de los zapatitos que estas dos señoras compran en la tienda, ¿no? En la tienda Daisy. Tenemos la factura todavía de los zapatitos rojos, el famoso historia de los zapatitos rojos, que lamentablemente en esta película no aparece, pero es muy importante el concepto de fijación de objetivos, ¿no? Esos zapatos que aparecen y cada vez que ellos hacían una expedición, dejan uno al grupo y se llevan el otro con la promesa de juntar el par. Eso es muy, muy interesante, cómo desarrollaron técnicas de coaching, ¿no? Los 33 pasos, el zapatito rojo. Incluso cuando tú ves la agenda telefónica de Susie, es interesante que cuando ella fallece, el hermano toma esa agenda y coloca, complementa los teléfonos. Antes no había, para la gente joven, ¿no? Antes no había iPhones y celulares. A la izquierda, ahí que emerge como un anguito, en esa agenda está complementada alfabéticamente todos los nombres de sus nuevos amigos, y lo que es muy interesante en esta que estamos viendo, ¿no, señor George? Ya hablo de esta también. Lo que es muy interesante, no sé si ves el cuadrito que está atrás, que hay 3 luces reflejadas. Sí. En la agenda de Susie hay 5 páginas. Sí. Hay 5 páginas escritas como tú ves, línea por línea, o sea, sin mucho espacio intermedio. 5 páginas con la lista de los restaurantes de Montevideo que un día querían volver a ir. Y acá lo que ves en primer plano es la agenda que pertenecía a José Luis Inciarte, Coche Inciarte, fallecido hace un año y poco. Coche era una persona muy, muy prolija, muy meticulosa, y increíblemente lo que tú ves ahí, con un poquito de distorsión quizás, es cómo él llevaba un cross-check, ¿no? Que tú que eres piloto, ¿no? Sí. Una lista cruzada o una lista paralela de la lista de los restaurantes para que nadie repitiera el nombre, ¿no? O sea, para que no hubiera duplicación de nombres, ¿no? Entonces, y en esa agenda hay cosas muy, muy, muy lindas escritas que por razones de intimidad no las exhibimos ni tampoco las comentamos, ¿sí? O sea, frases muy lindas a la figura de su padre, que había muerto un poco antes, y bueno, ahí está uno de los 2 zapatos. Lamentablemente el otro no se perdió,
Esto fue donado por la señora Graciela, que, bueno, en el caso de ella perdió a su mamá, este zapatico que está aquí, ¿era el que tenía Nando o el que tenía la otra persona que se quedó en el avión? No, esto era el que tenía Nando. Me lo donó la hermana Graciela, que yo, como ya empezaba a contar, o sea, Graciela perdió a su madre, a su hermana, a su hermano, ¿no? Ella deja el estudio de medicina para encargarse de la empresa del padre, porque el padre, imagínate la situación del padre, ¿no? Había perdido a 2 hijos y a su esposa en un saque. Es que honestamente nadie sospechaba que hubiera sobrevivientes, ¿no? Como ya lo dije al principio. Y entonces Graciela es una persona que apoyó mucho al museo. Aquí vemos esto también si miras muy detenidamente, vas a ver que la botella está metida en un agujero que fue levemente cuadrado. Esa chapa es original, es una chapa de aluminio, una lámina de aluminio, chapa es otra cosa, creo que en venezolano. Sí, la que está arriba del todo. Esa lámina de aluminio era de un asiento, eso es original. Y la nieve obviamente es apócrifa, ¿no? Es yeso. Y habíamos puesto una botella de Johnny Walker, sin etiqueta, con agua, para demostrar cómo funcionaba lo que ellos llamaban la máquina de hacer agua. Y bueno, Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes, cuando venía o viene, ahora digamos siempre vienen, pero digamos cuando venía me decía, no era una Johnny Walker, era, y la describía, ¿no? Era así, asá, y tenía la etiqueta naranja de y bueno, aquí que 6 años atrás aparece las piedras, sale la botella. Vivo la empresa Bols de Holanda y Bols nos dona, porque Eduardo me decía, yo la busqué en todo el mundo y no la encuentro, y cuando yo la encuentre, por favor, cámbiala porque no era Johnny Walker. Entonces aparece la botella original rota, ¿no? Yo le escribo a Bols nos dona la botella que acabamos de ver, que era la botella de respaldo de su propio museo. ¿Por qué? Porque esa botella había sido hecha en Argentina para el mercado argentino, ¿no? En aquella época creíamos que bloqueando las fronteras a los productos importados íbamos a mejorar la industria nacional. Esa farsa nos la tuvimos que comer, ¿no? O sea, yo tengo 68 años y muchos años de mi vida la sufrí, ¿no? Porque no había cosa de primer nivel para comprar, pero es muy interesante. Ahora, lo más interesante de eso, no voy a decir ignorante, pero desinformadas. No te olvides que esta historia sucede 9 meses antes de la crisis petrolera. O sea, que en todo el mundo nadie hablaba de fuentes alternativas de energía. Entonces es muy loable, muy interesante que un grupo de uruguayos inexpertos apele al uso de la energía solar. Para la generación que nos está escuchando, eso es obvio, porque todos crecieron o desarrollaron con cosas negras arriba de los techos. Pero es muy interesante cómo esta gente desarrolla tan así la ingenuidad que ellos la llaman la máquina para hacer agua, no la llaman colector solar. ¿Ah? Entonces, hacer agua con chapa de aluminio a menos 20, menos 30 grados, pucha, no es fácil, ¿no? Porque corre ese riesgo. Otra muestra de creatividad es el gorro hecha con un pedazo del tarro. Los televidentes pueden apreciarlo. Tomaron un cable, imagínate un cable de la licuadora o de una afeitadora, abrieron los 2 cables y cortaron el enchufe, o sea, la ficha. Entonces ves ahí la ficha trunca y cómo ellos usaron eso para ajustar la gorra
a la cabeza, ¿no? Y también los guantes, ¿no? Que acá lamentablemente no salen demasiado favorecidos, pero que están detrás de tu cabeza. Es una manopla. Manopla me refiero a que es la envolvente de los 4 dedos y un pulgar, ¿sí? Muy interesante, ¿no? Cómo la necesidad te hace creativo, ¿no? Esto es lo que comenté al principio en la línea de tiempo, a mi izquierda. Sí, lo vemos día enumerado, día por día. Son los que... Sí, lo que pasa, como ya te dije, lo que pasa en el mundo con el globo terráqueo, lo que pasa en el valle, y abajo está lo que sucede en Uruguay, para ver, ¿no?, cómo el mundo, pese a que tú no estés mañana, yo no estemos mañana, sigue igual, ¿no? Eso es muy interesante. Y después tiene la mochila hecha con pantalones, o sea, ellos de unos pantalones hicieron sus mochilas, ¿no? Esa está por aquí, ya se la voy a poner. Pero ahí, antes de llegar al pantalón con mochila, hay un aparato que fue el aparato principal, fundamental para toda la operación. Y es este aparato que está aquí. Sí, ese aparato, digamos, es toda una controversia porque... Ese es el aparato original. No es original, es la única pieza. Los cables que están atrás sí son originales. Y además está aclarado, ¿no? En la cartelería está aclarado que esa pieza... tenemos muchas contradicciones. Hay 16 historias distintas. Roy Harley, que fue el que era el ingeniero un poco del grupo, por las explicaciones que él me dio. Yo soy técnico en radio y televisión, yo de joven me dedicaba a eso, y por lo que él explicó que había hecho, que había reforzado la barra de ferrite, hay 2 modelos de radio que en su momento eran todos muy parecidos, el forro de cuero, y la Spica, que es la que estamos viendo ahora acá, es un poco una marca que superó al producto. O sea, tú hablabas de Spica como hoy dices, yo tengo un iPhone pero de Samsung, o una Gillette pero de Wilkinson, ¿no? O sea que la marca superó al producto, y la Spica y la National son 2 radios muy parecidas, que permiten hacer lo que Roy Harley me explicó que había hecho. No así la Sharp, que es otra radio que se sostiene que fue Sharp, ¿no? Claro. Entonces hay contradicciones. Es normal. A veces, medio en broma, le pregunto aquí a la gente, bueno, eso es una pieza, una de las más lindas, ¿no? Es la antena que tú sabes como piloto. Ellos pensaban que eso era la antena de la radio, pero ahora eso es el transponder, y no sabían eso. Entonces a los hachazos Roy la saca del fuselaje para llevarla a la cola para intentar conectar la radio. Atrás hacia donde, digamos, apunta la antena, hay una vitrina donde ves una mesita de pasajero y un activador de cola. Lástima que... Sí, pero... Hacia allá. Sí, hacia allá. Sí. El plano inclinado es una mesita y tenemos el plano, esa misma pieza, pero dada vuelta, también la tenemos exhibida, que es la última pieza que guarda el actor en el bolso antes de subir los helicópteros, que es la tapa de arriba de la mesa. Okay. Le sacan esa y la usan como bandeja para cortar, ¿no? Sí, a ver qué otra foto tienes. Ahí está la mochila, y ahí ves mejor las manoplas, ¿ves? Las manoplas, y ves mejor lo que te explicaba del enchufe. Y sí, esa mochila, famosa mochila.
¿no? Ok. Hay una que es bastante interesante y ya le voy a decir cuál es. Es esta que está aquí. Pero antes de La llegar a radio, para hacer el puente, ¿no? La radio. ok, aquí tenemos la caja negra, pero ese avión, si mal no recuerdo, no tenía caja negra. Claro, esta es la caja negra. Fairchild era una marca, una empresa muy importante, ¿no? De hecho, Sherman Fairchild tenía 70 empresas y fue el gran fundador de Silicon Valley. Sí, pero o sea, ahí veo yo un velocímetro, veo el manual de vuelo del avión y veo lo que sería, en este caso, la bitácora del piloto. ¿Esas son originales? Sí, no son originales de ese avión, porque eso se usó como combustible. A la izquierda, ese elemento grueso, esa carpeta gruesa verde, son los circuitos eléctricos. Y ahí tengo una anécdota que siempre me puso muy de... Cuando hicimos la muestra de Tajamar, que tú tuviste la amabilidad de recordarme, primero, la caja negra, que no es negra, sino naranja, está hecha por Fairchild y era la que debería haber tenido ese avión. ¿Ok? Un poco porque tú sabes, de formación profesional, lo que es la caja negra, pero mucha gente no se hace idea. Entonces la exhibimos un poco como por motivo. Por eso viste que en el cartel abajo no dice original. Sí. O sea, son original. Ojo, ahí lo que estás viendo, ahí hay fácil 30, 40 mil dólares, ¿no? O sea, porque la caja negra funciona. O sea, no es algo que está en desuso. Ese manual grueso que veíamos verde, ese manual grueso fue interesante. Cuando hicimos una muestra para los 30 años, yo acompañé a Roberto Canessa a la Fuerza Aérea. Fue la primera vez que él iba o pisaba la Fuerza Aérea después del accidente. Y buscaba piezas originales de Fairchild para exhibirlas. Y quería de la radio. Entonces viene muy bien ordenado todo. La verdad que tengo que sacar un sombrero porque realmente me sorprendió positivamente el inventario, como lo llevaban. Y viene un muchacho de 25 años con una... No sé si ubicas esa cajas de plástico tipo para pescado, esas bandejas grandes que usan los barcos pesqueros. Viene con un acto, mira las piezas y dice, no, pero acá ahora estoy inventando el diálogo, ¿sí? O sea, no me acuerdo bien, pero de la forma, dice, no, de esta caja salía un chicote con 16 cables que iban acá, pero acá falta algo, dice, acá falta una cajita negra de este tamaño a la cual recibía esos cables y iba para otro lado. Entonces el muchacho le dice, no, esto es lo que tenemos. Fiel a su forma de ser. Entonces viene el hombre con alguien que ya venía con cara de mal humor, porque se ve que habrá dicho, mira, hay un tipo que opina sobre algo que no sabe. Entonces ¿qué buscaba usted? Yo estoy buscando esta caja. No, esto está completo. Dice una persona mayor, o sea, no sé cuántos años tienes, pero tendría en su momento quizás 45 años, o sea, alguien que irradiaba autoridad, ¿no? Y no te dije la Fuerza Aérea. Y siempre el tema de Fuerza Aérea civiles, bueno, tú sabes cómo viene la mano. Entonces, eso está completo. Entonces, ¿qué dice Roberto? Tráigame el manual de circuitos. Y ahí lo miran, ¿no? Y le traen ese manual verde, que era del 572, único sobreviviente, digamos, de esa serie. Y te lo juro por mis 8 nietos, Roberto abre el manual, despliega un plano de circuitos. Oye, es como abrir la guía telefónica y acertarle a la página donde está tu apellido, ¿me entiendes? O sea, era técnicamente difícil e imposible. El hombre, Roberto, abre el manual, eran planos de circuitos, todos.
abre una hoja y dice, lo que estoy buscando es esto. Y ahí el muchacho mira al veterano, el veterano mira al muchacho y grita así para atrás, fulano, nos llama. Y viene un fulano que tendría mi edad actual, yo tengo 68 casi. Dice acá, con cara de circunstancia, acá el doctor Canessa sostiene, ¿no? El lenguaje militar sostiene que falta una pieza. Y el veterano dice, sí, tiene razón el doctor Canessa. Está el 572, en el año 76, Fairchild mandó a hacer unos cambios, por lo cual se cambió esto para aquí, para allá, o sea, dio explicaciones que un poco ahora no vienen al caso, y le dio la razón a Canessa. O sea, las dos personas encargadas del inventario no sabían de que faltaba una pieza para hacer funcionar esa radio, ¿no? Eso te da un poco... Oye, él vio ese manual 30 años después. Imagínate, ¿no? Es como si yo te dijera el manual de instrucciones de uso de tu televisor. Seguro que ni siquiera lo abriste, ¿me entiendes? Pero él lo dominaba tanto, lo había estudiado tanto que se acordaba en qué plano estaban las piezas, ¿no? O sea, y acá lo que estás viendo es fruto de otra anécdota más, ¿no? Un día, cada pieza que tú estás mostrando, oye, es como hablar de mis nietos, cada uno de ellos, ¿no? Forma parte de mi vida ya. Esto era el saco que fue de Eduardo Strauch, que en el momento cuando el avión se parte, se vuela, y 33 años después, él recibe una llamada telefónica de don Ricardo Peña, un montañista, ¿cómo se llama eso? O andinista mejor, y mexicano. Encontré su billetera con $13 adentro, la billetera, el pasaporte, los lentes rotos. ¿Y dónde está el saco? Ah, el saco lo dejé arriba. ¿Y para qué lo dejaste arriba? Para no herir al espíritu, ¿no? El espíritu montañista y el espíritu de la tierra y esas cosas. Y Eduardo, no, yo los quiero ver. Y demoraron, claro, el hombre no se acordaba dónde había dejado ese saco. Y lo encuentran 3 años después, o sea, durante 3 años estuvieron haciendo intentos para ubicar ese saco, y bueno, aquí lo tienes, y esto, o sea, sí, tiene un día de uso, porque Eduardo lo compró en la jornada antes del viaje, y entonces, lo pintoresco es que en el museo teníamos una mesa de ping-pong, que lo usábamos para eventos como mesa de buffet, o sea, le ponías un mantel y nadie se daba cuenta que era una mesa de ping-pong, y jugábamos esporádicamente, y un día mi secretaria dice, York, no tenemos más lugar para mesa de ping-pong, una mesa de ping-pong cara, buena, que yo la había importado de Alemania, Kettler, profesional, para competencia, ¿no? Entonces dice, véndela porque precisamos el dinero, porque era la época que estábamos en el suelo por la pandemia. Y bueno, entonces la vendimos por esas Mercado Libre o tipo eBay, no sé cómo hacen ustedes ahí en Europa. La vendimos y viene un señor italiano y recorre conmigo el museo, pues ya que estábamos, le quería mostrar el museo. Y entonces llegamos al saco y justo se veía, ¿cómo se llama esto? La etiqueta del saco. Y el tipo queda duro, porque él había sido el dueño de la sastrería que hizo ese saco. Dice, este saco o lo hice yo o lo hizo mi hermano. Imagínense. ¿No? O sea, ¿cómo ves que las piezas tienen? Y ahora lo que estás viendo es una mesa de pasajero arriba de tu cabeza en diagonal. ¿Sabes lo que es eso? El compensador del estabilizador horizontal. ¿Sí? O sea, lo que uno actúa cuando tú manejas el avión, lo que te ayuda es el aleroncito que está dentro del grande. Lo que está ahora, tú estás rozándolo con tu cabeza. Ahí va, toda esa pieza larga. Hay un zapato, ahora tu cabeza está debajo de un zapato. Exacto. Sí, ese zapato, si mirás muy bien, está carbonizado, sobrevivió la quemada del avión.
y más arriba, ahí estás tocando el compensador del estabilizador horizontal. Ah, ok. Ese es Para el público, el empenaje de cola es ese. claro. O sea, para el público es el que te ayuda a ti a poder dirigir el avión, ¿no? Sí. Que también esas piezas se encontraron muchos años después. Y atrás de todo, que apareció también años después, totalmente desteñida, porque era azul. Y lo interesante para la gente joven es que está surcida, ¿no? En aquella época, cuando tenías un agujero en el que conservar lo poco que uno tenía. Esto también es impresionante, ¿no? Esto es, como tú sabes, quedaron ciego transitoriamente. Y, alguno de ellos está hecho con la tapa del manual del piloto, ¿no? O sea, con el checklist del piloto y con cable, y el plástico que donde está mi cabeza falta, por eso es que se perdió. Tío, el ojo que está arriba tuyo está bien. Ese es la visera interior del cockpit, ¿no? O sea, plexiglass. Y lo surcieron con, no sé si lo puedo indicar con esto, que es alambre de cobre. Ah, ok, sí. Aquí tenemos esta vidriera, señor George. Esos son, ahí ves en diagonal, en el medio, la botella rota, ves lo que se llama técnicamente el culo de botella y el pico de botella. Ves arriba tuyo un cilindrito blanco y uno negro. Esos son los, a ver, no me sale a mí, pero si tú levantas la mano va a estar arriba tuyo. Ves ahí los lentes, no, arriba de tu cabeza. Ah, sí, arriba están los lentes aquí. Más arriba. Ahí están los lentes. Ahí arriba. Están los lentes. Esas dos cosas cilíndricas o circulares son los estuches de los lentes de contacto de Susi Parrado. Ves medio despejado atrás de la botella que yo te dije, ves la cartera de la señora Parrado. Arriba de mi cabeza ves zapatos que aparecieron hace poco, igual que la botella, apareció hace 6 años. Esta foto es un tanto antigua de esa cabina, y a mí, ahí arriba mío ves lo que era un frasco de crema Pond's S, o sea, sí. Era una crema facial para damas. Lo que está celeste aquí, esto es un retazo de una valija de un tamaño pequeño para la cabina, que era en su momento era una especie de regalo de la empresa, ¿no? Un regalo publicitario, que si tú observas la foto, la última foto que se sacaron a bordo, esa valija celeste aparece arriba en donde se guarda el guardamaletas. Sí. Y hay unas cuantas cosas más que son cambiar. Ahora voy con una parte muy importante. Y yo pienso que es la parte más importante no del museo, pero sí de la historia. Sí, esa es la escultura que hicimos en homenaje a don Sergio Catalán. En la misma posición que él estaba en lo que está arriba mío, sí, acá, esa es un cuadro que se hizo de la foto de lo que fuera la primera en los Maitenes. Donde están Nando con los lentes y
Canessa, mirando para abajo. Esa estatua está en el subsuelo del museo, todo ese lugar lo llamamos Salón o Espacio Cultural El Arriero, en homenaje a don Sergio, porque es un héroe de la historia también, ¿no? Él hizo todo lo que nosotros no hicimos, ¿no? Después de haber cancelado la búsqueda. Este hombre cabalgó 4 horas en el medio de la nada hasta la primera ruta, ¿cómo le decimos? Hace dedo en un camión que lo lleva hacia la policía y entrega. Carona es en Brasil, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? Pidiendo cola. Pidiendo cola. Sí. Y bueno, ¿por qué el arriero está en la planta baja y no en el primer piso? Porque desde el primer momento nosotros... Señor George, un segundito. Yo quiero hacerle entender a toda la audiencia que nos sigue que el museo tiene 3 niveles, ¿ok? Es un edificio bastante grande de 3 niveles, para que más o menos tengan una idea de la envergadura de lo que es el museo. Es un museo tremendamente grande. No es tremendamente grande, son 400 metros cuadrados, grande, como tú bien dices, en 3 niveles. Y hacia tu izquierda, o sea, va a estar el túnel de viento en ese subsuelo ahora. Abajo, en el subsuelo sensible, y don Sergio es el héroe indiscutido de los 16 sobrevivientes, y en cierta forma pasó a ser no sé cómo le dicen en Venezuela, pero el pájaro de mal agüero para los familiares de los que no volvieron. Entonces optamos por dedicarle a él 1/3 del área del museo, pero planta baja. Tú no entras al museo y te encuentras con él, ¿sí? ¿Usted lo conoció, señor George? Sí, yo tuve el honor de conocerlo, incluso estuvieron el día de la inauguración, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Unveiling, cuando tú descubres, el descubrimiento teníamos las 3 banderas, ¿no? La bandera chilena, la bandera uruguaya, la bandera argentina. No se olviden que esta historia técnicamente sucede en Argentina, ¿no? Y nunca le dio una reliquia al museo, el arriero. Sí, el arriero nos dio el poncho, el que él usó en la foto que tú me mostraste donde está con Piñera. Sí. Y lo tenemos acá, fue en su primer viaje a Montevideo, cuando se hizo un homenaje a él en el Estadio Centenario, él lo llevaba puesto ese poncho. No, creo que sí que es ese, pero no estoy 100% seguro. Es idéntico o muy parecido, pero sí el que tenía acá puesto en Uruguay. Y entonces llamamos, en homenaje a don Sergio, llamamos ese salón, el Salón El Arriero, y se dio algo cómico cuando estuvo su esposa. Él todavía vivía, estaba muy impedido por el tema de las caderas, ¿no? De la operación de las caderas. Entonces vino la señora y estaba Roberto Canessa, que está ahora en la pantalla, estaba sentado en su lugar, y en lugar de Nando estaba sentada la señora Virginia. Y imagínate, de la misma forma que nosotros mirábamos la escultura, estaba la prensa, los embajadores, mucha gente sacando fotos, y Canessa con su forma tan directa, ¿no? Le dice la mira así a través del arriero para el costado, y le dice: che, Virginia, dice, llévatelo a tu casa, que habla más que tu marido, ¿no? Pero, digamos, era una persona muy reservada, don Sergio, ¿no? Muy, muy callado.
Estas fueron las primeras reliquias que tuvo el museo. Sí, los zapatos de Canessa, que la lista lo está mostrando. En este momento no los tenemos en exhibición, porque, digamos, Roberto las lleva a sus conferencias, pero sí tenemos las fotografías y tenemos mucha pieza también de otros sobrevivientes y de personas que no volvieron, ¿no? En ese sentido. Bueno, señor Pero George, estamos entrando ya al final del programa. Es increíble, ¿no? Que eso sea... Sí. Pero quiero que aquí tenemos ya lo que es la parte final. Ahí es donde están las personas, los que no volvieron. En el rigor, eso es un lugar de homenaje, o sea, es una cruz muy de 1,5 pulgadas, tendrá 70 de ancho por 90 de alto, clavada entre las rocas. Nosotros pusimos, por ejemplo, el museo puso hace 2 años, pusimos una cápsula del tiempo para que tú y yo la podamos abrir en el año 2072, con mensajes y algunas cosas del museo y un libro y eso. Y ahí ves bien la magnitud. Eso es una especie de pirámide que hay, hecha con 13 piezas, ¿no? El número 13 es muy recurrente. En lo personal, me parece de mal gusto el extremo que la empresa haya puesto el logotipo arriba. Es como si yo en tu lápida pusiera el logotipo de la Boeing o de Coca-Cola. Si tú recorres los 400 metros cuadrados del museo, no vas a ver en ningún lugar un logotipo de mi empresa, ¿no? Ese texto obviamente no lo hizo la empresa, sino lo hicieron los sobrevivientes. Este lugar de reflexión, ¿no? Fue hecho en homenaje a la tragedia y milagro en los Andes, no de los Andes, debería ser, ¿no? Y bueno, que esta pirámide. Y al lado de la foto que tú sacaste hay otro área donde sí que están enterrados los restos, ¿no? Digamos, ¿Dónde está la cruz? Es parecido. Al lado de esa cruz hay otro lugar de rocas, digamos a 5 metros, con otra cruz y es el lugar donde están enterrados, ¿no? Estos ahí, como ves que hay banderas, hay piezas del avión. En tu hombro izquierdo creo ver una pieza de aluminio del avión. La ventana, ahí va más. Muévete en esa dirección de tu pulgar. Muévete para allá. Más, tu cuerpo. Más. Ahí creo que es la ventana de emergencia. Ahí va. Ahí sobresalió la ventana de emergencia. ¿Lo ves? Sí, ya lo vi. Sí. Sí, ya ¿Dónde está tu juego? Sí, atrás de mi cara. Ahí va. Sí. Banderas, mensajes. Bueno, ahí también. Sí, esa es la ventana que está sin el plástico. Sí. Pero es un lugar, como ya dije, que es profundo, es grande, es muy largo, ¿no? Eso ahí atrás ves el glaciar que tiene piedras, o sea, que tiene suciedad, digamos así. Y esas son fotos de algunos de ellos, ¿no? De Nando, de Daniel, de Páez, de Vanessa, de Eduardo. Y el detrás tuyo no lo veo bien quién es, me parece que es Fito, pero no estoy seguro.
No, Pedro Algorta, disculpame. Sí, sí, ya está. Son fotos que están, creo que en el libro Viven. Señor George, una pregunta. Yo vi en su página web todos estos libros. ¿Ustedes los venden? ¿Cómo dijo, perdón? Yo vi en la página web de ustedes todos estos libros. Sí. Faltan muchos más. Sí. ¿Esos libros están a la venta? En general sí, estaba revisando por las dudas. Hay algunos que faltan, que se agotaron. Hay otros que los tenemos, por ejemplo, Desde el Silencio lo tenemos en inglés, que está acá. Este es el Desde el Silencio en inglés. Si yo quiero colaborar, yo personalmente, pese a que nosotros... si yo quiero colaborar con el museo y poner en nuestra página web y hacerle publicidad a los libros para que la gente los quiera Sí. comprar, ¿usted nos autoriza? Sí, tenemos un libro que lamentablemente en este momento está agotado, que el viernes 4 de octubre a las 11:30, cuando inauguremos el túnel del viento, lancemos también el avión en escala. La empresa Herpa de Alemania está haciendo en este momento el avión a escala, ¿no? 1-200, y vamos a relanzar nuestro libro que se llama Touched en inglés, o sea, emocionado. Estamos trabajando en la versión en español y yo creo que ahí sí sería fantástico que tú pudieras ayudarnos a dar difusión a esas dos cosas, el avioncito por tu formación y el libro porque trata del porqué del museo, ¿no? O sea, es un poco la respuesta a una de las preguntas más frecuentes que recibimos, ¿no? O sea, acá las preguntas las tenemos analizadas, estudiadas, llevándose estadísticas. La más frecuente por lejos es dónde están los baños, ¿no? Después te preguntan si tenemos wifi y la tercera pregunta es por qué hicimos el museo. Entonces, ese libro pretende contestar esa pregunta dándole muchas perspectivas de por qué a raíz del cual hicimos el museo, ¿no? En este momento no me animo a dar datos, que eso sí, mis colegas lo saben mucho mejor. Tenemos arriba mío, o sea, aquí arriba mío del todo, tenemos el libro de John Guyver, que es una investigación muy profunda. Pero yo rogaría esperar a que yo reverifique el stock de los libros y volveríamos sobre este tema más adelante. Cuando ¿Sí? usted tenga el stock de libro, las puertas de Ben Internacional están abiertas para que nosotros podamos hacer Bueno. el aporte hacia, hacia este gran museo que esperemos que perdure por los años y años, porque es historia, y es historia tanto por las personas que fallecieron como por las personas que sobrevivieron. Y por No tanto por las personas, yo no me voy tanto por las personas que fallecieron, porque si de fallecer hablamos, tantas personas que han fallecido en tantos accidentes aéreos que ya han pasado al olvido, pero sí se habla mayormente es de los 72 días que tuvieron la voluntad, la fuerza y el coraje de estos muchachos, 16 muchachos que sobrevivieron a tantas calamidades como un frío extremo, como pasar el hambre, como el soportar una tormenta de nieve que no es que pega en el fuselaje y le pasa por encima del fuselaje, sino que la nieve entra dentro del fuselaje donde también fallecen varias personas más. Entonces, esperemos que esto... Claro, Sí, dígame. Sí. Sí, no, hay que aclarar, gracias por mencionarlo, porque uno a veces se olvida, no por maldad, sino Sí. La avalancha fue lo peor que les tocó, Sí. ¿no? Y aparte la nieve de avalancha no es nieve de África o de Nueva York el día de Nochebuena.
O sea, es hielo, es 500 kilómetros cúbicos, y si tú estás abajo de una capa de 80 centímetros ya no te puedes movilizar más, estás como dentro de hormigón armado. Y eso fue lo que mató a 8 personas, y estuvieron ellos 3 días y 3 noches durmiendo mojados a menos 30 grados afuera. Adentro hacía un poco menos de frío, pero perdón, hacía menos de frío, pero ¿sabes lo que es estar mojado y recibir gotas condensadas y derritidas arriba del cuerpo mojado? No es nada placentero, te lo aseguro. Sí. Y ahí supieron sobrevivir. Eso fue durísimo. Algunos sobrevivientes se consideran sobrevivientes de una avalancha y no de un accidente aéreo, ¿no? Sí. Porque es duro eso, es muy duro, muy duro, ¿no? Pero un lindo, un grato momento haber compartido contigo y con tu audiencia, y bueno, sería un gusto de tenerte aquí algún día, y por supuesto a todos ustedes. Bueno, a mí me fascinaría ir primero a conocer el museo y segundo conocer Uruguay, que es un país hermoso. Yo siempre decía anteriormente que Venezuela es un país único, pero luego de tanto volar y tanto conocer, ya yo no digo que Venezuela es un país único, yo digo el mundo donde vivimos todos, esta nave donde todos estamos dentro de ella, es hermoso, porque cualquier país que vaya es hermoso. Te doy una buena excusa como objetivo, ¿no? Como en el caso de ellos, era al oeste, queda Chile, y necesitamos estar en casa antes de Nochebuena. Yo te diría, tu objetivo debería ser, tenemos que ir al museo el 4 de octubre a las 11:30, que inauguramos el túnel de viento y lanzamos el libro y el avioncito de modelo. O sea, ya tienes un objetivo para cumplir. Sí, lo que pasa es que va a ser un poco difícil porque tengo a mi señora madre con 91 años, no tengo quien me la cuide. Pájaro de un tiro. Señor George, llegamos al final. Pues un saludo a tu madre. Sí, llegamos al final del programa, pero no sin antes despedirme, yo quiero que usted le dé un mensaje a todos estos muchachos jóvenes que hoy en día vienen creciendo y vienen viendo un mundo diferente al que vivimos nosotros. Quiero que le dé un mensaje de aliento, un mensaje de prosperidad, un mensaje de superación en su propia vida. ¿Y quién mejor que usted para que le dé ese mensaje? Gracias. Es una tarea muy de alta responsabilidad lo que me estás pidiendo, ¿no? Yo creo que lo que ya aludimos recién en forma jocosa con relación a la inauguración del túnel de viento, yo creo que la vida hay que tener objetivos, ¿no? Los objetivos te arrastran y te hacen salir de la situación que estás. Concretos, no es algún día voy a ir a Uruguay, perdón que use el caso tuyo. Un objetivo sería el 4 de octubre a las 11:30 voy a estar en el Museo Andes de Montevideo. Eso es un objetivo, cuando hay un plazo de caducidad asociado, y eso automáticamente te jala afuera de cualquier situación complicada. Y ser consciente que, como dice uno de los oyentes, ¿no? En sus charlas, ¿no? Que siempre hacemos menos de lo que podemos hacer y tenemos más de lo que necesitamos, ¿no? Ser consciente de eso y ver que ayudando a los demás a sentir bienestar también, ¿no? O sea, el concepto de solidaridad bien entendida. Solidaridad no es que tú me regales tu laptop porque te compraste una más nueva ahora. Solidaridad es que estás compartiendo conmigo el tiempo, que es lo único tuyo genuinamente,
en lugar de estar con tu mamá que tiene 91 años. Sí. ¿Sí? O sea, compartir algo que a ti también te hace falta, como fue el caso de ellos, ¿no? Eso es la solidaridad bien entendida. Y en la medida que buscando el bien a los demás, como decía Platón, ¿no? Buscando el bien a los demás, encontramos en nuestro propio. ¿Qué es lo que más se resume de esta historia? Señor George, extiéndale un abrazo grande a su grupo de trabajo, que lo hace tan excelente. Gracias. Como lo hace usted. Bueno, hacen posible que yo esté aquí en este momento. Eso es cierto. En especial a Mauro, que fue el que hizo el enlace con nosotros, y a Emi, a mi asistente. Y fue un placer haberlo tenido en Volando con nuestra primera entrevista de Uruguay. Hemos tenido muchas entrevistas con argentinos y con colombianos. Ni siquiera con venezolanos, porque dicen que bueno, a casa de herrero, cuchillo de palo. Suele pasar. Las que más hemos tenido han sido con colombianos y argentinos. Bueno, gracias por ese privilegio, me siento muy orgulloso. Le envío un abrazo muy grande a usted también. En el fondo le deseamos todo lo más hermoso al museo, porque se lo merece, y que perdure por una eternidad. Que perdure por una eternidad. Que los próximos que vengan atrás de usted sepan valorar, cuidar un legado que usted lo hizo con todo el amor del mundo y con todo el corazón del mundo, para todo el mundo. Sí, pero gracias a un equipo que siempre me apoya, ¿no? Eso es que tengo que subrayarlo. Claro, el equipo de trabajo es el más importante. Y las personas como tú que me ayudan o nos ayudan. Claro, pero personas como tú que nos ayudan a difundir el mensaje de este museo. Sí, con todo el amor del mundo lo voy a hacer. Gracias, señor George. Señoras y señores, un gusto. Estuvo conmigo y con nosotros el director y fundador del Museo Andes 1972, el señor George Ponce. Espero que este programa le llegue a todos.